Esto es peligroso. Tu verdadera edad los vuelve locos y tu apariencia los deja en shock. Hoy vas a descubrir por qué provocas reacciones tan intensas sin siquiera intentarlo. Hay miradas que no entiendes, silencios que pesan y comentarios que esconden mucho más de lo que parecen. Quédate hasta el final, porque lo que se revela aquí cambia por completo la forma en la que te ven y la forma en la que deberías moverte. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia la actitud de la gente cuando te observa por primera vez? Desde el primer instante en que entras en un espacio, hay una especie de pausa invisible que se genera a tu alrededor. No siempre es evidente, pero si prestas atención, puedes notar cómo algunas miradas se quedan un poco más de lo normal, cómo ciertas personas cambian su postura, o incluso cómo el tono de las conversaciones baja ligeramente. Es como si tu presencia activara algo automático en los demás, una reacción que no controlan del todo. Algunos intentan disimularlo, otros ni siquiera son conscientes, pero está ahí. En muchos casos, lo que ocurre es que proyectas una imagen que no encaja de inmediato con lo que esperan ver. Eso crea una especie de choque interno en quien te observa. Intentan clasificarte rápidamente, pero no lo logran. Y cuando alguien no puede entenderte al instante, su actitud cambia, se vuelve más cautelosa, más curiosa o incluso más intensa. ¿Sientes que tu apariencia genera una impresión equivocada sobre tu edad? Aquí hay una distorsión bastante clara. Tu imagen externa lanza señales que no coinciden con tu realidad interna o con tu edad real, y eso provoca que los demás se formen una idea equivocada antes de conocerte. Puede que algunos te perciban más joven, lo que despierta una mezcla de sorpresa y subestimación, o al contrario, que te vean más maduro, lo que genera expectativas que no siempre deseas cargar. Lo interesante es que esta confusión no es neutra, provoca reacciones. La gente empieza a interactuar contigo desde una base falsa, y cuando la verdad sale a la luz, hay un pequeño shock. Ese momento es clave, porque ahí es donde muchos se descolocan y no saben cómo reajustar su comportamiento contigo. ¿Te miran con sorpresa cuando descubren cuántos años tienes realmente? Esa reacción suele ser bastante evidente, incluso cuando intentan ocultarla. Hay un cambio en la expresión facial, una pausa, una pequeña risa nerviosa o una frase típica como «no lo parece». Pero más allá de lo superficial, lo que realmente ocurre es un reajuste mental. La persona tiene que reorganizar toda la imagen que había construido sobre ti en cuestión de segundos. Y ese proceso no siempre es cómodo. Algunos lo toman con curiosidad, otros con cierta incomodidad, porque sienten que se equivocaron contigo. Esa sorpresa no es casual. Viene de una contradicción fuerte entre lo que proyectas y lo que eres en términos de edad. Notas que algunas personas se sienten intimidadas por tu presencia. Hay momentos en los que eso se siente claramente, especialmente en entornos donde las dinámicas sociales son más marcadas. No es que hagas algo específico, sino que tu sola forma de estar, de mirar o de moverte genera una especie de presión en los demás. Algunas personas se vuelven más calladas cerca de ti, otras intentan mostrarse más de lo que son, como si quisieran compensar algo. La intimidación aquí no viene de agresividad, sino de impacto. Proyectas algo que no todos saben manejar, y eso hace que algunos se sientan fuera de su zona de confort. ¿Has percibido miradas insistentes que no logras descifrar? Esas miradas tienen una carga especial, porque no son casuales ni superficiales. Son miradas que vuelven una y otra vez, que parecen buscar algo, entender algo, o simplemente quedarse en la sensación que les provocas. No siempre es atracción directa, a veces es pura confusión, mezcla de interés, curiosidad y una ligera incomodidad. Lo que las hace difíciles de descifrar es que ni siquiera la persona que te mira tiene claro qué le está pasando contigo. Solo sabe que hay algo que le llama, que le descoloca, y por eso no puede apartar la vista del todo. ¿Te tratan de forma diferente después de conocerte mejor?
Aquí se produce un cambio importante. Al principio, la gente interactúa contigo desde suposiciones, desde lo que cree que eres. Pero cuando empiezan a conocerte, muchas de esas ideas se caen. Y ese cambio no siempre es suave. Algunos se relajan y se muestran más naturales, porque dejan de sentir esa presión inicial. Otros, en cambio, se sienten aún más confundidos, porque descubren que no encajas en ninguna categoría clara. Ese antes y después, en el trato, es una señal de que tu imagen inicial es potente, pero no define completamente quién eres. ¿Sientes que tu imagen despierta curiosidad excesiva? No es una curiosidad ligera, de esas que pasan rápido. Es algo más insistente, más profundo. La gente quiere saber más de ti, pero no siempre lo hace de forma directa. Observan, preguntan a otros, intentan sacar información poco a poco. Es como si hubiera algo en tu apariencia que promete una historia interesante detrás, algo que no se ve a simple vista. Esa curiosidad puede sentirse incluso sin palabras, en la forma en que te analizan o en cómo buscan cualquier detalle que les ayude a entenderte mejor. ¿Alguien ha reaccionado de manera exagerada al saber tu edad? En ciertos casos, la reacción no es proporcional a la información. No se trata solo de sorpresa, sino de una especie de impacto emocional. Puede manifestarse como risa nerviosa, incredulidad, comentarios repetitivos o incluso una actitud distinta hacia ti a partir de ese momento. Esa exageración viene de una ruptura fuerte entre expectativa y realidad. La persona no solo se sorprende, sino que siente que algo no encaja en su lógica, y eso le genera una reacción más intensa de lo normal. ¿Te han dicho que no pareces de la edad que tienes? Esa frase aparece más de una vez, en distintos contextos y con diferentes tonos. A veces lo dicen como un cumplido, otras como una observación genuina, y en algunos casos con cierta confusión. Pero lo importante no es la frase en sí, sino la frecuencia con la que surge. Es una señal clara de que hay una desconexión constante entre lo que proyectas y lo que eres en términos de edad. Y esa repetición termina marcando la forma en que los demás se relacionan contigo, incluso sin darse cuenta. ¿Notas tensión en el ambiente cuando entras a un lugar? No siempre ocurre, pero en ciertos espacios se siente claramente. Es una tensión sutil, no necesariamente negativa, pero sí perceptible, como si algo cambiara en la atmósfera. Algunas personas se ponen más atentas, otras se incomodan ligeramente, y hay quienes simplemente se quedan observando. Esa tensión suele estar relacionada con el impacto inicial que generas, con esa sensación de que hay algo en ti que no pasa desapercibido y que altera el equilibrio del entorno. ¿Sientes que despiertas interés incluso sin hablar? Antes de decir una sola palabra, ya hay una reacción. Tu presencia por sí sola genera atención, y eso no depende de lo que hagas o digas, sino de cómo te perciben. Es un tipo de interés que nace en lo visual, en la energía que proyectas, en la forma en que ocupas el espacio. Y lo más curioso es que muchas veces ese interés se mantiene incluso en silencio, como si no necesitaran interacción directa para sentirse atraídos o intrigados por ti. ¿Te observan más de lo normal en espacios públicos? En lugares abiertos, donde hay muchas personas, esa diferencia se vuelve más evidente. Hay miradas que se cruzan contigo más de una vez, gente que gira la cabeza ligeramente, o que parece seguirte con la vista por unos segundos más de lo habitual. No es algo constante en todos los lugares, pero cuando ocurre, es difícil no notarlo. Y esa repetición de miradas crea una sensación clara de que no pasas desapercibido, incluso cuando no estás haciendo nada en particular. ¿Algunas personas parecen confundidas contigo? Esa confusión es bastante característica. No es solo que no te entiendan del todo, sino que parecen no saber cómo ubicarse frente a ti. A veces dudan en cómo hablarte, en qué tono usar, o incluso en cómo interpretarte. Esa falta de claridad viene de la mezcla de señales que proyectas: edad,
apariencia, actitud, todo parece no encajar en un patrón simple. Y cuando alguien no puede categorizarte fácilmente, se genera esa sensación de desconcierto. Te han subestimado o sobreestimado por tu apariencia. En algunos casos, te colocan en un nivel que no corresponde con la realidad. Puede ser que te subestimen, pensando que tienes menos experiencia o profundidad de la que realmente tienes, o que te sobreestimen, esperando de ti algo que no necesariamente forma parte de quién eres. Ambas situaciones tienen algo en común. Nacen de una interpretación superficial basada en tu imagen. Y lo más interesante es que esas percepciones suelen cambiar con el tiempo, pero dejan una primera impresión fuerte. ¿Sientes que proyectas algo difícil de explicar? Hay una sensación constante de que lo que transmites no es fácil de definir con palabras. No es solo tu apariencia, ni solo tu actitud, sino una combinación de factores que crean una impresión única. La gente lo percibe, pero no sabe describirlo con claridad. Y eso es precisamente lo que lo hace tan potente. Lo indefinido genera más impacto que lo evidente. Esa cualidad difícil de explicar es la que mantiene la atención de los demás, la que despierta curiosidad y la que hace que tu presencia no pase desapercibida. ¿Alguien ha cambiado su comportamiento repentinamente contigo? Hay situaciones en las que una persona comienza contigo de una manera totalmente relajada, incluso confiada, y de pronto algo cambia. Puede ser después de una conversación, de una observación más detenida, o incluso después de descubrir algún detalle sobre ti. Ese cambio se nota en pequeños gestos. El tono se vuelve más serio, las palabras se eligen con más cuidado, o aparece cierta distancia donde antes no la había. No es algo casual. Es como si, en algún punto, esa persona percibiera algo que no esperaba y necesitara reajustarse rápidamente. A veces ese cambio viene de sentirse intimidado, otras de sentirse demasiado atraído o intrigado. Pero en ambos casos, hay una ruptura en la naturalidad inicial. ¿Te han hecho preguntas incómodas sobre tu edad? No siempre lo hacen de forma directa, pero la curiosidad termina saliendo. Algunas preguntas vienen disfrazadas de interés casual, pero en el fondo buscan confirmar algo que no les cuadra. Otras veces son más directas, incluso un poco invasivas, como si sintieran la necesidad urgente de resolver esa duda. Lo incómodo no es solo la pregunta, sino la insistencia que puede haber detrás, como si tu edad fuera una pieza clave para entenderte, y sin esa información, la persona se quedara con una sensación de incompletitud. Esa insistencia revela que no encajas en lo que esperaban ver. ¿Percibes atracción donde no la esperabas? Hay momentos en los que la atención que recibes no corresponde al contexto ni a la situación. Personas que no tenían motivo aparente para fijarse en ti empiezan a mostrar señales claras de interés. Puede ser en la forma en que te miran, en cómo buscan interactuar contigo o en pequeños intentos de acercamiento que parecen surgir de la nada. Lo más llamativo es que esa atracción no siempre es cómoda ni lógica. A veces se siente intensa, incluso impulsiva, como si la otra persona no pudiera controlarla del todo. Y eso puede descolocar, porque no siempre hay una explicación clara. ¿Notas que generas expectativas irreales en los demás? Desde el primer contacto, algunas personas empiezan a proyectar sobre ti ideas que no tienen una base real. Te imaginan de cierta manera, esperan ciertos comportamientos, o incluso crean una imagen idealizada que no coincide con quién eres en realidad. Esas expectativas pueden ser altas, exageradas o simplemente equivocadas. Y cuando la realidad no encaja con lo que esperaban, se produce una especie de choque. Algunos se decepcionan, otros se confunden, y hay quienes simplemente no saben cómo reaccionar. Pero todo empieza en esa primera impresión que dispara la imaginación. ¿Te han juzgado antes de conocerte? Más de una vez ocurre que alguien ya tiene una opinión formada antes de haber cruzado realmente palabras contigo. Esa opinión se basa en lo que ve, en cómo interpretan tu imagen, tu forma de moverte
o incluso tu energía. Y ese juicio inicial puede ser tanto positivo como negativo, pero rara vez es neutral. Lo complicado es que ese filtro influye en la forma en que se acercan a ti. Algunos llegan con prejuicios, otros con expectativas demasiado altas. Y romper esa primera idea no siempre es fácil, porque las primeras impresiones tienden a quedarse. ¿Sientes que tu energía descoloca a ciertas personas? Hay quienes, sin una razón clara, parecen perder un poco el equilibrio cuando están cerca de ti. No es algo dramático, pero sí perceptible. Se vuelven más torpes al hablar, cambian su actitud, o simplemente no actúan como lo harían normalmente. Es como si tu presencia activara algo en ellos que no saben manejar. Esa sensación de descoloque no siempre es negativa. A veces viene de una mezcla de admiración, curiosidad o incluso atracción. Pero en cualquier caso, indica que generas un impacto que va más allá de lo superficial. ¿Alguien ha intentado acercarse pero luego se ha alejado? Ese patrón es más común de lo que parece. Hay personas que muestran interés, que dan señales claras de querer conocerte más, pero en algún punto se detienen o incluso retroceden. Puede parecer contradictorio, pero tiene sentido cuando se mira más de cerca. Lo que ocurre es que el interés inicial se mezcla con cierta inseguridad o confusión. Se sienten atraídos, pero al mismo tiempo no saben cómo manejar lo que perciben en ti, y en lugar de enfrentarlo, optan por tomar distancia. No es falta de interés, sino todo lo contrario, llevado a un punto que no saben gestionar. ¿Te miran como si ocultaras algo? Esa sensación aparece en ciertas miradas más profundas, más analíticas. No es una simple observación, sino una especie de intento de leer entre líneas. Como si la persona sintiera que hay más de lo que se ve a simple vista. Esa percepción no siempre es correcta, pero es real para quien la experimenta. Y eso puede generar una dinámica extraña, donde te observan con una mezcla de curiosidad y sospecha, intentando descubrir algo que ni siquiera saben definir con claridad. ¿Has sentido que alguien se obsesiona contigo sin razón clara? En algunos casos, el interés de alguien puede volverse más intenso de lo normal. No se queda en una simple curiosidad o atracción, sino que parece crecer sin una base lógica. Esa persona puede pensar en ti más de lo esperado, buscar excusas para coincidir contigo o prestar atención a detalles mínimos. Lo inquietante es que esa intensidad no siempre tiene una explicación concreta. Surge de esa mezcla de misterio, apariencia y energía que proyectas, y que en ciertas personas activa algo mucho más profundo de lo habitual. ¿Notas celos sin haber dado motivos? Hay situaciones en las que percibes cierta incomodidad o tensión en alguien, incluso cuando no has hecho nada que lo justifique. Miradas, comentarios sutiles o cambios de actitud que reflejan una especie de competencia o inseguridad. Esos celos no nacen de acciones concretas, sino de la percepción que tienen de ti. Puede ser por la atención que recibes, por la impresión que generas, o simplemente por lo que proyectas sin darte cuenta. Y eso puede crear dinámicas incómodas, especialmente cuando no hay una razón clara detrás. ¿Te han comparado con alguien más joven o mayor? Las comparaciones surgen como una forma de intentar entenderte. Cuando alguien no logra ubicarte claramente en una categoría, recurre a referencias externas. Te comparan con personas más jóvenes o más mayores, intentando encontrar un punto de equilibrio que les haga sentido. Pero esas comparaciones rara vez encajan del todo. Siempre hay algo que no coincide, algo que se sale del molde. Y eso refuerza aún más la idea de que no encajas fácilmente en lo convencional. ¿Sientes que tu presencia altera dinámicas sociales? En ciertos grupos o situaciones, tu llegada cambia ligeramente el ambiente. No necesariamente de forma evidente, pero sí lo suficiente como para notarlo. Las conversaciones pueden desviarse, las actitudes ajustarse, o incluso la energía general del lugar modificarse. Es como si tu presencia introdujera un elemento nuevo
que obliga a los demás a reajustarse. Y eso no siempre es cómodo para todos, especialmente para quienes prefieren que todo se mantenga predecible. ¿Te han tratado con desconfianza al principio? En algunos casos, la reacción inicial no es de apertura, sino de cautela. Hay quienes, sin conocerte, adoptan una actitud más reservada o incluso distante. Esa desconfianza no siempre tiene una base real. Muchas veces surge de no saber cómo interpretarte. Cuando alguien no logra entender lo que ve, puede optar por mantenerse en guardia. Con el tiempo, esa actitud puede cambiar, pero el inicio suele estar marcado por esa pequeña barrera. ¿Percibes atracción mezclada con miedo en otros? Esa combinación es especialmente intensa. Hay personas que se sienten claramente atraídas, pero al mismo tiempo muestran señales de incomodidad o inseguridad. Se acercan pero con cautela. Miran, pero desvían la vista rápidamente. Es como si una parte de ellos quisiera avanzar, mientras otra les dice que tengan cuidado. Esa mezcla crea una dinámica muy particular, donde la atracción no fluye de manera natural, sino que está constantemente contenida o filtrada. ¿Alguien ha intentado impresionarte de forma exagerada? En presencia tuya, algunas personas sienten la necesidad de destacar más de lo normal. Hablan más fuerte, cuentan más cosas, exageran logros o intentan mostrar una versión muy pulida de sí mismas. Ese esfuerzo no siempre es sutil. A veces, resulta evidente que están intentando captar tu atención o validación. Y eso ocurre porque perciben que no eres alguien fácil de impresionar, o porque sienten que necesitan hacer un esfuerzo extra para estar a la altura de lo que creen que representas. ¿Te observan incluso cuando no estás interactuando? Hay momentos en los que no estás haciendo absolutamente nada relevante, ni hablando, ni moviéndote de forma llamativa, y aún así, sientes que hay atención puesta sobre ti. No es constante, pero cuando ocurre, se percibe con claridad. Son miradas que aparecen cuando crees que nadie está pendiente, pequeños gestos de alguien que desvía la vista justo cuando tú la levantas. Esto no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que proyectas, incluso en estado neutro. Es como si tu presencia tuviera un peso propio que no necesita acción para llamar la atención. Y eso, en ciertos entornos, genera una especie de vigilancia silenciosa, como si fueras un punto de referencia dentro del espacio. ¿Has notado incomodidad en conversaciones contigo? En ciertas interacciones, hay algo que no fluye del todo natural. No necesariamente por tu parte, sino por la reacción de la otra persona. Puede ser que duden al hablar, que se contradigan, o que intenten sostener una conversación que claramente les está costando. Esa incomodidad no siempre es negativa. Muchas veces viene de no saber cómo posicionarse frente a ti. Es como si sintieran que cualquier palabra puede ser evaluada o interpretada de una manera más profunda. Y eso les hace perder espontaneidad. No es que tú generes presión de forma consciente, pero algo en tu presencia hace que algunos midan más cada paso. ¿Te han dicho que eres difícil de leer? Esa percepción aparece cuando alguien intenta entender, y eso suele venir de una mezcla de factores: atracción, intimidación, curiosidad o incluso inseguridad. No siempre saben por qué están reaccionando así, pero lo sienten. Y ese nerviosismo revela que tu presencia tiene un efecto más profundo de lo que parece a simple vista. ¿Te han idealizado sin conocerte realmente? En algunos casos, la imagen que proyectas activa una especie de fantasía en los demás. Construyen una idea de quién eres, sin tener información suficiente, basándose solo en lo que perciben externamente. Esa idealización puede ser positiva, incluso halagadora en apariencia, pero también crea una distancia con la realidad, porque cuando finalmente te conocen, esa imagen no siempre coincide, y ahí es donde se produce un ajuste, que puede ser suave o brusco. Lo importante es que esa idealización nace de la fuerza de tu primera impresión. ¿Sientes que generas impacto inmediato? Desde el primer momento hay una reacción.
No necesitas tiempo para que la gente note tu presencia. Algo ocurre de forma casi instantánea. Miradas, cambios de actitud, atención dirigida hacia ti. Ese impacto no siempre es ruidoso, pero sí efectivo. Es como una marca inicial que dejas sin esfuerzo. Y lo más interesante es que ese primer impacto muchas veces define cómo se desarrollará la interacción después. Porque una vez que alguien ha reaccionado de esa manera, ya no te percibe como alguien neutro. ¿Te han hecho sentir fuera de lugar por cómo luces? En ciertos contextos, puede surgir una sensación de no encajar del todo. No porque realmente estés fuera de lugar, sino porque las reacciones de los demás lo sugieren. Miradas, comentarios indirectos, o simplemente una energía distinta que te hace sentir observado de más. Esa sensación no siempre es constante, pero cuando aparece, es clara. Es como si tu apariencia rompiera con lo esperado en ese entorno específico, generando una ligera desconexión con el resto. ¿Notas cambios de tono cuando hablan contigo? Algunas personas modifican su forma de hablar dependiendo de cómo te perciben. Puede ser un tono más formal, más cuidadoso o incluso más intenso. Ese cambio no siempre es consciente. Es una adaptación automática a la impresión que les generas. Y eso revela que no te ven como a cualquier otra persona. Hay un ajuste, una especie de calibración en su forma de comunicarse contigo, que indica que perciben algo diferente. ¿Te han tratado como un misterio? Hay quienes no intentan entenderte de forma lógica, sino que directamente te colocan en una categoría indefinida, la de lo desconocido. Te observan, te analizan, pero sin esperar llegar a una conclusión clara. Es como si aceptaran que hay algo en ti que no se puede descifrar fácilmente. Y eso, lejos de alejar, muchas veces atrae más. Porque lo que no se entiende del todo genera más interés que lo evidente. ¿Alguien ha querido saber demasiado sobre ti demasiado rápido? Esa urgencia por obtener información no es casual. Surge de una necesidad de reducir la incertidumbre que generas. La persona siente que necesita entenderte cuanto antes, como si no pudiera quedarse con la duda. Y eso se traduce en preguntas rápidas, interés intenso o intentos de profundizar sin haber construido primero una base. Esa rapidez revela que hay algo en ti que activa la curiosidad de forma inmediata y fuerte. ¿Sientes que despiertas interés oculto? No todo el interés se muestra de forma directa. Hay señales más sutiles, más discretas, que indican que alguien está pendiente de ti sin hacerlo evidente. Miradas fugaces, atención en detalles pequeños o presencia constante en tu entorno sin una razón clara. Ese interés oculto es más difícil de detectar, pero cuando lo haces, es evidente que hay algo que se está moviendo detrás de lo visible. ¿Te han mirado con sorpresa más de una vez en el mismo día? Cuando esto ocurre repetidamente, deja de parecer coincidencia. Es como si en distintos momentos y con diferentes personas se repitiera la misma reacción. Esa sorpresa constante indica que hay algo en tu apariencia o en tu energía que rompe expectativas de forma recurrente. No depende de un solo contexto, sino que se manifiesta en distintos lugares, lo que refuerza la idea de que es parte de lo que proyectas. ¿Notas que tu edad rompe expectativas? La percepción que generas no encaja con los números, y eso crea una ruptura clara en la mente de los demás. Esperan una cosa y se encuentran con otra. Esa diferencia no pasa desapercibida, porque obliga a replantear la imagen que tenían de ti. Y ese proceso, aunque breve, deja una marca. Es como un pequeño choque que hace que te recuerden con más facilidad. ¿Te han hecho comentarios contradictorios sobre tu apariencia? En diferentes momentos, puedes recibir opiniones que no coinciden entre sí. Unos te ven de una manera, otros de otra completamente distinta. Esas contradicciones reflejan que no hay una percepción única sobre ti. Cada persona interpreta lo que ve desde su propio marco, y el resultado es una variedad de opiniones
que no siempre encajan entre sí. Eso puede resultar confuso, pero también indica que no eres fácilmente definible. ¿Sientes que provocas emociones intensas en otros? No se trata de reacciones suaves o indiferentes. Cuando alguien conecta con lo que proyectas, lo hace de forma marcada. Puede ser fascinación, incomodidad, admiración o incluso rechazo, pero rara vez es algo tibio. Esa intensidad no siempre se expresa abiertamente, pero se percibe en los gestos, en la forma en que te miran o en cómo cambian su comportamiento contigo. Es como si activaras algo que no todos saben manejar, y eso hace que sus emociones se vuelvan más visibles, más difíciles de ocultar. Lo interesante es que muchas veces esas reacciones dicen más de ellos que de ti. ¿Alguien ha intentado descifrarte sin éxito? Hay personas que lo intentan de forma insistente. Observan, analizan, comparan lo que dices con cómo actúas, buscan patrones. Pero llega un punto en el que se quedan sin respuestas claras. No porque no haya nada que entender, sino porque no encajas en esquemas simples. Eso genera una especie de frustración silenciosa. Quieren entenderte, pero no logran encajarte en una lógica predecible. Y en lugar de rendirse, algunos siguen intentando, lo que prolonga esa dinámica de observación constante. ¿Te han etiquetado sin conocerte? Antes de que exista una interacción real, ya hay una idea formada. Puede ser positiva o negativa, pero en ambos casos es una simplificación de algo que en realidad es más complejo. Esa etiqueta sirve como atajo mental para quien te observa, pero no refleja lo que realmente eres. Y lo curioso es que, incluso cuando demuestras lo contrario, algunas personas siguen aferradas a esa primera impresión. No porque sea correcta, sino porque fue lo primero que construyeron sobre ti. ¿Notas que algunos se sienten incómodos contigo sin razón? Sin haber dicho o hecho nada fuera de lo normal, hay quienes muestran señales de incomodidad. Evitan el contacto visual, se muestran tensos o intentan terminar la interacción rápidamente. Esa reacción no siempre tiene una explicación lógica. Surge de una percepción interna, de algo que sienten, pero no saben explicar. Y eso puede generar una dinámica extraña, donde tú percibes esa incomodidad sin haber provocado nada de forma consciente. Te han dicho que eres diferente, pero sin explicar por qué. Esa frase aparece cuando alguien percibe algo que no puede poner en palabras. Saben que hay algo distinto, algo que no encaja con lo habitual, pero no logran definirlo. Y en lugar de intentar explicarlo, simplemente lo señalan. Esa diferencia puede estar en tu forma de expresarte, en tu energía o en cómo te perciben en conjunto. No es un detalle aislado, sino una impresión general que se siente, aunque no se entienda del todo. ¿Sientes que tu presencia impone sin quererlo? No es una imposición agresiva, sino más bien una sensación de peso, de presencia fuerte. Cuando estás en un lugar, no pasas desapercibido, y eso hace que algunos ajusten su comportamiento. Puede ser que hablen de forma más cuidadosa, que se vuelvan más atentos o incluso más reservados. Esa imposición no viene de una intención, sino de lo que proyectas de forma natural. Y eso puede generar respeto, pero también cierta distancia en algunos casos. Alguien ha reaccionado con admiración exagerada. Hay personas que llevan su reacción más allá de lo normal. No se quedan en un simple reconocimiento, sino que expresan una admiración que puede parecer desproporcionada. Halagos constantes, atención excesiva o una actitud casi idealizadora. Esa exageración no siempre es cómoda, porque coloca una expectativa alta que no necesariamente refleja la realidad, pero muestra claramente el impacto que generas en ciertos perfiles. ¿Te han mirado como si fueras un enigma? No es una mirada superficial, sino una más profunda, más analítica, como si estuvieran intentando resolver algo. Esa percepción de enigma aparece cuando no hay respuestas claras, cuando lo que ven no encaja en categorías conocidas, y eso despierta un interés especial, porque lo desconocido atrae.
Esa mirada no busca solo observar, sino entender, aunque no siempre lo logre. ¿Notas que tu apariencia genera conversación a tus espaldas? En algunos entornos, es evidente que tu presencia no pasa desapercibida incluso cuando no estás presente en la conversación. Comentarios, opiniones o simples observaciones que circulan entre otros. No siempre es algo negativo, pero sí indica que generas impacto suficiente como para ser tema de conversación. Y eso ocurre porque hay algo en tu imagen que llama la atención de forma sostenida. ¿Te han tratado como si ocultaras tu verdadera edad? Algunos no se conforman con la información que das. Incluso cuando saben tu edad, actúan como si hubiera algo más detrás, como si no fuera del todo cierto o completo. Esa actitud viene de la dificultad para reconciliar lo que ven con lo que escuchan. Y en lugar de aceptar la contradicción, prefieren pensar que hay algo oculto. No es desconfianza directa, sino más bien una incapacidad de encajar ambas cosas en una misma idea. ¿Sientes que proyectas algo magnético? Hay una atracción que no necesita explicación lógica. No depende de lo que hagas, sino de lo que transmites. Esa sensación de magnetismo se refleja en cómo la gente se siente atraída a tu presencia, incluso sin motivo claro. No es constante en todos, pero cuando ocurre, es evidente. Y ese tipo de atracción suele ser más intensa, porque no pasa por filtros racionales. ¿Alguien ha sentido atracción inmediata hacia ti? Desde el primer momento, sin contexto ni interacción profunda, aparece una señal clara de interés. Miradas directas, intentos de acercamiento o una atención que no se disimula. Esa inmediatez indica que hay algo en tu apariencia o en tu energía que impacta de forma directa. No necesita tiempo para desarrollarse, simplemente ocurre. Y eso puede ser tan sorprendente para la otra persona como para ti. ¿Te han percibido como alguien fuera de lo común? No entras fácilmente en lo estándar. Hay una sensación de que no eres como el resto, y eso se percibe desde fuera. Puede ser por tu imagen, por tu actitud o por la combinación de ambos. Esa percepción no siempre viene acompañada de una explicación, pero se mantiene. Y eso hace que te recuerden con más facilidad, porque lo diferente deja huella. Notas que tu imagen deja huella en los demás. Después de una interacción, por breve que sea, queda una impresión. No desapareces fácilmente de la mente de quienes te han visto o conocido. Puede que no sepan exactamente por qué, pero te recuerdan. Esa huella no siempre es evidente en el momento, pero se manifiesta después, cuando vuelven a pensar en ti o cuando te reconocen entre muchos otros. ¿Sientes que lo que reflejas no coincide con lo que eres por dentro? Existe una distancia entre la percepción externa y tu realidad interna. Lo que los demás ven no siempre representa lo que realmente eres o cómo te sientes. Esa diferencia puede generar malentendidos, expectativas equivocadas o incluso presión. Porque mientras otros reaccionan a una imagen, tú sabes que hay más capas que no están siendo vistas. Y esa desconexión es parte de lo que hace que toda esta dinámica sea tan intensa y a veces difícil de manejar. ¿Sientes que hay personas que se obsesionan con entender por qué luces así en relación a tu edad? No es una simple curiosidad pasajera. Hay quienes se quedan atrapados en esa contradicción entre lo que ven y lo que saben, como si necesitaran resolver un enigma interno. Observan detalles, comparan, intentan encontrar pistas en tu forma de hablar, en tu comportamiento, incluso en cómo te vistes. Pero cuanto más buscan una explicación lógica, más se dan cuenta de que no es algo tan simple. Esa obsesión no nace solo de lo visual, sino de la sensación de que hay algo fuera de lo común que no logran descifrar. ¿Te han tratado con una mezcla de respeto y desconcierto al mismo tiempo? Esa combinación es muy particular. Por un lado, perciben algo en ti que les genera respeto, como si hubiera una profundidad o una presencia fuerte. Pero al mismo tiempo, hay desconcierto, porque no terminan de entender de dónde viene esa sensación. Eso crea una interacción un poco tensa, donde intentan mantener cierta distancia sin perder el interés.
No saben si acercarse más o mantenerse en una posición segura, y esa duda se refleja en su comportamiento. ¿Notas que algunas personas intentan imitar tu estilo o tu forma de ser? En ciertos casos, alguien empieza a adoptar pequeños rasgos tuyos. Puede ser la forma de vestir, ciertas expresiones o incluso actitudes. No siempre es una imitación evidente, pero hay detalles que se repiten. Esto ocurre porque lo que proyectas genera impacto y algunas personas, consciente o inconscientemente, intentan acercarse a esa imagen. No es necesariamente negativo, pero sí indica que tu presencia deja una impresión lo suficientemente fuerte como para influir en otros. ¿Sientes que generas rumores o historias exageradas sobre ti? Cuando alguien no entiende completamente lo que ve, tiende a rellenar los espacios con suposiciones. Y esas suposiciones, al pasar de una persona a otra, pueden transformarse en historias que no tienen una base real. No siempre son negativas, pero sí distorsionadas. Es como si tu imagen activara la imaginación de los demás, llevándolos a construir versiones de ti que no corresponden con la realidad. Y eso puede crear una especie de narrativa paralela que no controlas. ¿Te han percibido como alguien inalcanzable? Hay una distancia que algunos sienten sin que tú la marques de forma consciente. Te ven como alguien difícil de alcanzar, no necesariamente por actitud, sino por la impresión que generas. Esa percepción puede hacer que no se acerquen, incluso cuando hay interés. Prefieren observar desde lejos, como si hubiera una barrera invisible. Y esa distancia no siempre refleja quién eres realmente, sino cómo te interpretan desde fuera. ¿Notas que algunos se sienten evaluados cuando están cerca de ti? Sin que hagas nada específico, hay personas que actúan como si estuvieran siendo observadas o juzgadas. Se cuidan más, miden sus palabras, ajustan su comportamiento. Esa sensación no viene de una acción directa tuya, sino de la percepción que tienen de ti, como si proyectaras una especie de autoridad o presencia que los hace sentirse expuestos. Y eso cambia completamente la dinámica de la interacción. ¿Te han confesado que al principio les generaste una impresión completamente distinta? Cuando alguien te conoce más a fondo, a veces reconoce que su primera impresión no tenía nada que ver con la realidad. Esa confesión suele venir acompañada de sorpresa, incluso de cierta incomodidad por haber juzgado mal. Y eso demuestra lo fuerte que es tu impacto inicial. No es superficial, sino lo suficientemente potente como para crear una idea firme que luego necesita ser corregida. ¿Sientes que hay quienes se sienten inferiores o inseguros a tu lado? En algunos casos, la comparación aparece de forma automática. Sin que tú lo provoques, la otra persona empieza a medirse frente a ti. Y eso puede generar inseguridad, especialmente si sienten que no están a la altura de lo que perciben. Esa sensación no siempre se expresa abiertamente, pero se nota en la actitud, en la forma en que se comunican o en cómo intentan posicionarse frente a ti. ¿Notas que tu presencia puede cambiar el comportamiento de grupos enteros? No solo afecta a individuos, sino que en ciertos momentos impacta en la dinámica colectiva. Un grupo puede volverse más silencioso, más atento o incluso más tenso cuando estás presente. Es como si tu energía introdujera un elemento nuevo que obliga a todos a reajustarse. No siempre es evidente, pero cuando lo observas con atención, se vuelve claro que algo cambia en el ambiente general. Te han visto como alguien que no encaja, pero de forma atractiva. No encajar no siempre se percibe como algo negativo. En tu caso, puede tener un matiz interesante, incluso magnético. Es como si esa diferencia fuera precisamente lo que atrae. No sigues patrones claros, y eso rompe con lo predecible. Y aunque algunos no sepan cómo interpretarlo, hay una atracción en esa falta de definición. Es lo distinto lo que capta la atención. Sientes que hay personas que no pueden dejar de pensar en ti después de verte. Aunque la interacción haya sido mínima, hay quienes se quedan con una impresión que persiste. No desaparece fácilmente. Vuelven a pensar en ti, en cómo te veías, en la sensación que les generaste.
No siempre lo admiten, pero esa huella mental se mantiene. Y eso ocurre porque no logran encajar del todo la experiencia en algo simple o cotidiano. ¿Te han tratado como si tuvieras un secreto importante? Hay una percepción de que hay algo más allá de lo visible, como si detrás de tu imagen hubiera una historia, una explicación o un detalle que no está siendo revelado. Esa sensación no siempre tiene base real, pero es fuerte en quien la percibe. Y eso genera una actitud de curiosidad constante, como si estuvieran esperando descubrir algo en cualquier momento. ¿Notas que algunos se contradicen cuando hablan de ti? Lo que dicen de ti puede cambiar dependiendo del momento o del contexto. Un día te describen de una forma y al siguiente de otra, completamente distinta. Esa contradicción no viene de falta de coherencia, sino de la dificultad para definirte. Cada experiencia contigo puede activar una percepción diferente, y eso hace que su discurso no sea estable. ¿Sientes que provocas una mezcla de admiración y rechazo en la misma persona? Esa dualidad es más común de lo que parece. Hay quienes se sienten atraídos por lo que proyectas, pero al mismo tiempo les incomoda no entenderlo o no poder controlarlo. Eso genera una tensión interna que se traduce en comportamientos contradictorios. Se acercan y se alejan, elogian y critican, muestran interés, pero también distancia. Es una lucha entre lo que sienten y lo que pueden manejar. ¿Te han percibido como alguien que desafía las expectativas sociales sobre la edad? Tu imagen rompe con lo que se espera de alguien en tu rango de edad, y eso no pasa desapercibido. Hay una sensación de que no sigues las reglas implícitas, de que estás fuera del guión. Y eso puede generar tanto admiración como incomodidad, porque obliga a los demás a replantearse sus propias ideas sobre cómo debería verse o comportarse alguien en cierta etapa de la vida. ¿Sientes que hay personas que se quedan en silencio cuando te tienen cerca porque no saben cómo reaccionar? Ese silencio no es vacío, está cargado. Es una pausa en la que la otra persona está procesando lo que percibe. No encuentra una forma inmediata de actuar con naturalidad, así que opta por observar, por medir el momento. Puede parecer incomodidad, pero muchas veces es más bien una especie de bloqueo momentáneo. No saben si hablarte como a alguien cercano, como a alguien distante, si bromear o mantenerse serios. Y esa duda se traduce en silencio. No es falta de interés, es todo lo contrario. Es exceso de impacto. ¿Te han dicho que tu mirada transmite algo que no pueden explicar? La mirada es uno de los puntos más intensos en la percepción que generas. Hay personas que sienten que en tus ojos hay más de lo habitual, como si comunicaras algo sin palabras. No saben si es profundidad, intensidad o simplemente una forma distinta de observar, pero lo notan. Y eso les puede incomodar o atraer dependiendo de cómo lo interpreten. Esa sensación de que hay algo en tu mirada suele quedarse en su mente porque no encuentran una explicación clara. ¿Notas que algunos intentan evitarte sin razón aparente? No siempre la reacción es de acercamiento. Hay quienes, al percibir esa intensidad o esa diferencia en ti, prefieren mantenerse al margen. No porque haya rechazo directo, sino porque no saben cómo manejar lo que sienten. Evitar se convierte en una forma de protegerse de esa incomodidad o de esa atracción que no comprenden. Y eso crea una dinámica curiosa. Sin haber hecho nada, generas tanto interés como distancia. ¿Sientes que provocas reacciones más fuertes en personas que no te conocen bien? Cuanto menos te conocen, más intensa puede ser la reacción. Porque en ese espacio de desconocimiento, la mente de la otra persona llena los vacíos con suposiciones. Y esas suposiciones suelen ser extremas. Te idealizan, te malinterpretan o te colocan en una posición que no necesariamente es real. Con el tiempo, esas reacciones pueden suavizarse, pero el primer impacto suele ser el más fuerte precisamente por esa falta de información. ¿Te han visto como alguien que rompe la lógica de lo normal? Hay una sensación de que no encajas en lo que la gente considera habitual, no solo por tu apariencia, sino por la combinación de factores que proyectas.
Y eso rompe esquemas. La gente está acostumbrada a reconocer patrones rápidamente, pero contigo ese proceso falla. Y cuando falla, aparece esa idea de que eres fuera de lo normal. No siempre saben si eso es bueno o malo, pero sí lo sienten como algo distinto. ¿Notas que algunos intentan provocarte para ver cómo reaccionas? En ciertos casos, la curiosidad se transforma en prueba. Alguien puede decir algo fuera de lugar, hacer un comentario inesperado o actuar de forma particular solo para observar tu reacción. Es como si quisieran confirmar o desmentir la imagen que tienen de ti. No lo hacen siempre de forma consciente, pero hay una intención detrás: entenderte a través de tu respuesta. Y eso indica que generas suficiente interés como para que quieran explorarte. ¿Sientes que hay quienes se sienten fascinados pero no lo admiten? No todo el mundo expresa lo que siente abiertamente. Hay quienes mantienen una actitud neutra o incluso distante, pero sus acciones dicen otra cosa. Miradas que se repiten, atención constante, interés disfrazado de indiferencia. Esa fascinación contenida es más sutil, pero también más persistente. No desaparece fácilmente, porque no se libera, se mantiene guardada. ¿Te han percibido como alguien que tiene más experiencia de la que aparenta? En algunos momentos, la gente asume que has vivido más de lo que realmente has vivido. No necesariamente por tu edad, sino por cómo te perciben. Puede ser en la forma en que hablas, en cómo reaccionas o en la seguridad que transmites. Esa percepción genera expectativas distintas, como si esperaran de ti un nivel de comprensión o madurez superior. Y eso puede jugar a tu favor o en tu contra, dependiendo del contexto. Notas que tu presencia puede incomodar a personas seguras de sí mismas. Incluso, quienes suelen mostrarse confiados pueden cambiar ligeramente contigo. No siempre es evidente, pero hay un ajuste. Puede ser una necesidad de reafirmarse, de destacar más, o de marcar territorio de alguna manera. Tu presencia introduce una variable que no controlan del todo, y eso puede afectar incluso a quienes normalmente no se sienten amenazados por nada. ¿Sientes que generas una especie de tensión atractiva en el ambiente? No es una tensión negativa, sino más bien una energía cargada, como si algo estuviera a punto de pasar aunque no ocurra nada concreto. Esa sensación se percibe en el aire, en las miradas, en la forma en que la gente se posiciona. Es una mezcla de interés, expectativa y un ligero nerviosismo. Y esa combinación crea una atmósfera particular que no aparece con cualquier persona. ¿Te han tratado como si fueras alguien difícil de olvidar? Después de una interacción, por mínima que sea, hay quienes reconocen que no logran sacarte de su mente. No porque haya pasado algo extraordinario, sino por la impresión que dejaste. Esa dificultad para olvidar no siempre se expresa directamente, pero se nota cuando vuelven a buscar contacto o cuando recuerdan detalles que otros pasarían por alto. ¿Notas que algunos intentan encasillarte pero no lo logran? Hay intentos constantes de definirte, poner una etiqueta, ubicarte en una categoría, entenderte de forma rápida. Pero esos intentos se quedan a medio camino. Siempre hay algo que no encaja, algo que rompe la definición. Y eso genera una especie de frustración leve, porque la mente busca cerrar esa idea y no lo consigue. Sientes que hay personas que se sienten expuestas emocionalmente contigo. Sin necesidad de una conexión profunda, hay quienes reaccionan como si estuvieran mostrando más de lo que quisieran. Se vuelven más conscientes de sí mismos, de sus gestos, de sus palabras. Es como si tu presencia actuara como un espejo que refleja más de lo que esperaban. Y eso puede incomodar, porque no todos están preparados para sentirse así. ¿Te han percibido como alguien que cambia el ritmo de una interacción? Cuando entras en una conversación o en un grupo, el ritmo puede modificarse. Puede volverse más lento, más intenso o más enfocado. No sigue la misma dinámica que antes de tu presencia. Es como si introdujeras una pausa o una aceleración
que cambia la forma en que fluye todo, y eso hace que la interacción se sienta distinta. ¿Notas que lo que generas en otros va más allá de lo físico? Aunque la apariencia es el primer punto de impacto, lo que se queda no es solo eso. Hay una sensación más profunda, algo que no se limita a lo visual. La gente reacciona a una combinación de factores que no siempre puede separar, y eso hace que la impresión que dejas no sea superficial, sino más compleja, más difícil de explicar, y por eso mismo, más intensa. ¿Sientes que algunas personas se ponen a la defensiva contigo sin motivo claro? Esa reacción aparece sin previo aviso. No hay conflicto, no hay palabras que lo justifiquen, pero la otra persona adopta una postura más cerrada, más rígida. Puede cruzar los brazos, responder con frialdad o mantener cierta distancia emocional. No es necesariamente rechazo, sino una forma de protección. Algo en tu presencia activa en ellos una sensación de alerta, como si necesitaran cuidarse más de lo normal. Y eso no viene de lo que haces, sino de lo que perciben. ¿Te han mirado como si estuvieran intentando comprobar si eres real? Hay miradas que no son solo de observación, sino de verificación, como si la persona necesitara asegurarse de que lo que está viendo es correcto. Esa sensación aparece cuando hay una desconexión fuerte entre lo esperado y lo que tienen delante. Te miran 2 veces, o incluso más, como si algo no terminara de encajar en su mente. No es duda sobre ti como persona, sino sobre la coherencia de la imagen que perciben. ¿Notas que algunos cambian su forma de vestir o comportarse cuando saben que te verán? Sin decirlo directamente, hay ajustes que se hacen evidentes. Alguien que normalmente no presta tanta atención a su apariencia, empieza a hacerlo, o cambia su actitud para mostrarse de una manera más específica. Ese esfuerzo no es casual. Surge de la importancia que le dan a tu percepción. Quieren causar una impresión concreta en ti, lo que indica que tu opinión, incluso sin haberla expresado, tiene peso. ¿Sientes que provocas comparaciones internas en los demás? No siempre lo dicen en voz alta, pero es evidente que algunos se miden frente a ti. Evalúan su apariencia, su actitud, su presencia en relación a lo que ven en ti. Esa comparación puede generar inseguridad o motivación, dependiendo de la persona. Pero el hecho de que ocurra indica que no te perciben como alguien neutro, sino como un punto de referencia que activa ese proceso interno. ¿Te han tratado como si fueras un caso aparte? En lugar de incluirte en lo común, te colocan en una categoría separada. No necesariamente te excluyen, pero sí te diferencian. Es como si no supieran exactamente dónde ubicarte, así que optan por considerarte algo distinto. Esa percepción puede venir acompañada de curiosidad, respeto o incluso distancia, pero siempre mantiene esa idea de que no eres uno más. ¿Notas que algunas personas se sienten incómodas con la atención que recibes? Cuando la atención se dirige hacia ti de forma natural, hay quienes reaccionan a eso, no por lo que haces, sino por cómo te perciben los demás. Esa incomodidad puede manifestarse en comentarios, en silencios o en cambios de actitud. Es una reacción a la dinámica que se genera alrededor de ti, más que a ti directamente. ¿Sientes que hay quienes intentan minimizar tu impacto? No todos reaccionan con admiración o curiosidad. Hay quienes, de forma consciente o no, intentan restarle importancia a lo que proyectas. Pueden hacer comentarios que suavicen tu presencia o actuar como si no hubiera nada especial. Esa reacción suele venir de la incomodidad que les genera no entender o no poder controlar la impresión que causas. ¿Te han percibido como alguien que no debería verse así, según su edad? Esa idea aparece cuando la gente tiene expectativas muy marcadas sobre cómo debería lucir alguien en cierta etapa, y al verte, esas expectativas se rompen. No siempre lo expresan de forma directa, pero se nota en sus reacciones. Es una mezcla de sorpresa y cuestionamiento, como si necesitaran reajustar su idea de lo que es posible.
¿Notas que algunos se quedan pensando después de hablar contigo? La interacción no termina cuando la conversación acaba. Hay quienes se quedan procesando lo que ocurrió, lo que dijiste o simplemente cómo te percibieron. Ese después es importante porque indica que la experiencia contigo no es superficial. Deja algo que necesita ser entendido o asimilado con más tiempo. ¿Sientes que generas una especie de curiosidad incómoda? No es una curiosidad ligera ni cómoda. Es más intensa, más persistente. La persona quiere saber más, pero al mismo tiempo no se siente completamente tranquila con esa necesidad. Es como si hubiera algo que le atrae y le incomoda al mismo tiempo. Esa dualidad crea una tensión interna que no siempre saben manejar. ¿Te han tratado como si fueras alguien que rompe sus esquemas personales? Cuando alguien tiene una forma muy definida de ver el mundo, encontrarse contigo puede descolocar esa estructura. No encajas en sus ideas previas, y eso les obliga a replantearse ciertas cosas. Esa reacción no siempre es evidente, pero se nota en la forma en que intentan explicarte o entenderte sin lograrlo del todo. ¿Notas que algunos se sienten observados por ti, aunque no los estés mirando? Hay una sensación extraña que puede surgir en otros, como si tu atención estuviera presente incluso cuando no es así. No es algo que hagas de forma consciente, pero se percibe. Esa sensación puede generar incomodidad o alerta, como si tu presencia tuviera un alcance más amplio de lo normal. ¿Sientes que hay quienes se sienten atraídos pero también desafiados por ti? No es solo atracción. Hay un componente de desafío, como si quisieran demostrar algo, acercarse, pero también probarse a sí mismos frente a ti. Esa mezcla crea una dinámica más intensa, donde no todo es simple interés, sino también una especie de competencia interna. ¿Te han percibido como alguien que no sigue las reglas implícitas de la apariencia? Hay normas no escritas sobre cómo debería verse o comportarse alguien según su edad. Y contigo, esas normas no parecen aplicarse. Eso no pasa desapercibido. Genera sorpresa, cuestionamiento y, en algunos casos, admiración. Pero siempre hay una reacción, porque rompe con lo establecido. Notas que lo que generas en los demás cambia con el tiempo, pero nunca desaparece del todo. La intensidad inicial puede transformarse, volverse más suave o más entendida, pero no se borra completamente. La impresión que dejas se adapta, evoluciona, pero sigue presente. Y eso indica que no es algo superficial, sino una marca más profunda que permanece incluso cuando la interacción se vuelve más cotidiana. ¿Sientes que hay personas que recuerdan detalles mínimos de ti incluso después de mucho tiempo? No es algo habitual con todo el mundo, pero cuando ocurre, se nota. Alguien menciona una frase que dijiste hace semanas. Recuerda cómo te veías en un momento concreto, o incluso pequeños gestos que tú mismo ya olvidaste. Eso indica que la impresión que dejas no se borra fácilmente. No es una memoria casual, es una atención prolongada que nace de la huella que generas. Y eso pasa cuando algo en tu presencia activa un nivel de interés más profundo de lo normal. ¿Te han tratado como si fueras alguien que cambia la energía de un lugar solo al entrar? La dinámica del espacio se modifica de forma sutil. No es que todo se detenga, pero sí hay un ajuste. Algunas personas se vuelven más conscientes, otras más silenciosas, y otras simplemente te siguen con la mirada sin darse cuenta. Es como si tu entrada marcara un cambio de atmósfera. No necesitas hacer nada específico, porque tu sola presencia ya altera el equilibrio previo. ¿Notas que algunos intentan ocultar su interés por ti, pero no lo logran del todo? Intentan mantener una actitud neutra, pero hay señales que se escapan. Miradas que duran un segundo más de lo normal, cambios de postura cuando estás cerca o atención excesiva a lo que haces. Esa contradicción entre lo que quieren mostrar y lo que realmente sienten genera una energía interesante, porque deja ver que tu impacto es mayor del que intentan admitir. ¿Sientes que despiertas una mezcla de respeto y curiosidad, incluso en personas que no te conocen? Incluso, sin interacción directa, hay una reacción inicial,
No siempre es evidente, pero se percibe en la forma en que te observan o en cómo reaccionan cuando estás cerca. Esa mezcla de respeto y curiosidad aparece porque proyectas algo que no encaja fácilmente en lo común. No saben exactamente qué es, pero lo sienten. Pero, ¿te han dicho que tienes una presencia que llama la atención sin esfuerzo? Esa frase suele aparecer cuando alguien intenta describir algo que no sabe explicar bien. No es una cuestión de comportamiento activo, sino de cómo te perciben. No necesitas destacar de forma intencional, pero aún así lo haces. Y eso crea una impresión fuerte, porque no parece forzada, sino natural. ¿Notas que algunos se sienten fuera de su zona habitual cuando interactúan contigo? Hay personas que normalmente se mueven con seguridad en su forma de hablar o comportarse, pero contigo pierden un poco esa fluidez. No siempre es evidente, pero se nota en pequeñas pausas o ajustes. Es como si tu presencia los sacara de su entorno cómodo y los obligara a adaptarse. ¿Sientes que generas una especie de curiosidad persistente en quienes te conocen poco? No es una curiosidad que desaparece rápido. Incluso, después de una interacción breve, la otra persona sigue pensando en ti. No siempre lo expresa, pero sigue ahí. Esa persistencia viene de no poder encajarte fácilmente en una definición clara. ¿Te han percibido como alguien que rompe expectativas incluso antes de hablar? La primera impresión visual ya genera una reacción. Antes de que exista una conversación, ya hay ideas, interpretaciones o sensaciones. Y muchas de ellas se ven desafiadas en cuanto interactúan contigo. Eso crea un contraste entre lo esperado y lo real. ¿Notas que algunos intentan interpretarte emocionalmente sin tener suficiente información? Hay quienes construyen una idea de cómo eres emocionalmente basándose solo en observaciones superficiales. Te atribuyen rasgos, intenciones o estados internos sin conocerte realmente. Eso ocurre cuando la imagen que proyectas es lo suficientemente fuerte como para invitar a la interpretación. ¿Sientes que hay personas que te observan como si intentaran entender tu lógica interna? No solo te miran, sino que intentan deducir cómo piensas o cómo reaccionas. Es una observación más profunda, casi analítica. Quieren encontrar coherencia en algo que perciben como complejo o diferente, y eso los mantiene atentos más tiempo del habitual. ¿Te han hecho sentir que tu edad no coincide con la energía que transmites? La energía que proyectas no siempre encaja con lo que los demás esperan según tu edad. Eso genera confusión, porque rompe con los esquemas habituales. Algunos te perciben más joven, otros más maduro, pero siempre hay una desconexión entre lo que ven y lo que esperan. ¿Notas que algunas personas intentan competir contigo sin decirlo abiertamente? No lo expresan de forma directa, pero se nota en la actitud. Intentan destacar más, llamar más la atención, o posicionarse de cierta manera cuando estás presente. Esa competencia no siempre es consciente, pero aparece cuando sienten que tu presencia tiene peso. ¿Sientes que provocas una atención que no depende del contexto? No importa demasiado dónde estés o qué estés haciendo. La atención aparece de forma consistente. Eso indica que no es el entorno lo que genera la reacción, sino tú. Esa constancia hace que tu presencia sea reconocible, incluso en situaciones diferentes. ¿Te han percibido como alguien que deja una sensación difícil de explicar? Después de interactuar contigo, muchas personas no saben describir exactamente lo que sintieron. No es algo negativo ni positivo de forma clara, simplemente es una impresión que no encaja en palabras simples. Y ese tipo de sensación suele quedarse más tiempo en la memoria. ¿Notas que algunos cambian su forma de verte con el tiempo, pero nunca te perciben de forma neutral? La percepción puede evolucionar, pero rara vez se vuelve neutra. Siempre hay algún tipo de reacción: interés, respeto, curiosidad o distancia. Eso indica que no pasas desapercibido en el plano emocional o perceptivo de los demás, incluso cuando la relación se vuelve más cotidiana.